Muy buenas, soy Daniel Tejedor y en este vídeo vamos a hablar sobre la inteligencia. 8 señales científicamente demostradas para comprobar que una persona es realmente inteligente. Probablemente uno de los conceptos más resbaladizos y complicados en el mundo de la psicología científica es el de inteligencia. Muchas veces ni siquiera los autores se ponen de acuerdo en cómo definirla. Incluso hay autores que han llegado a definir la inteligencia como aquello que miden los test de inteligencia. De todas formas, a mí me gusta dar una definición de inteligencia que creo que es acorde con la mayoría de teóricos que existen, y es la de la capacidad de aprender, entender y aplicar información y conocimientos, pero además también de una forma flexible y creativa. Esto último de flexible y creativa me parece especialmente importante porque si no hablaríamos de un proceso muy puramente memorístico, ¿no? De coger información y luego vomitarla de nuevo. Sin embargo, la persona realmente inteligente tiene esa capacidad de jugar con la información, ¿no? De generar nuevos procesos, ¿no? Y nuevos resultados con información previa y que muchas veces no se habían establecido esas conexiones, ¿de acuerdo? De hecho, aquí ya entramos de lleno en la primera de las 8 señales que vamos a ver para detectar si una persona es realmente inteligente, y es la capacidad de adaptación. Entendiendo la capacidad de adaptación como esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a situaciones nuevas y muchas veces inesperadas. Por supuesto, a veces esto no es posible cuando, por ejemplo, a nivel emocional tenemos ciertos problemas, ¿no? Podemos haber visto que hay personas que tienen una alta inteligencia, pero que por motivos emocionales o psiquiátricos incluso no pueden adaptarse a las nuevas situaciones por fobias, miedos, etc. Esto puede verse, por ejemplo, en personas que han cambiado varias veces de trabajo, incluso trabajos para los que no estaban especialmente formados, pero en muy poco tiempo consiguen adaptarse a las dinámicas de ese trabajo, a las necesidades y a los requisitos que ese trabajo merece. Esto incluso se puede ver a nivel social. Personas que son muy capaces de relacionarse tanto con personas muy distintas a ellas mismas o incluso a sus propios amigos, o personas que, por ejemplo, pertenecen a otras culturas, que hablan otros idiomas, ¿no? Esto es una señal también muy interesante, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con alguien cuando, por ejemplo, no tengo esa capacidad verbal porque ni tú hablas mi idioma ni yo hablo el tuyo? Si aún así somos capaces de sobreponernos, probablemente es porque uno o ambos somos lo suficientemente inteligentes como para salvar esa barrera y adaptarnos a esta relación a pesar del idioma. Segunda señal de inteligencia, la fluidez verbal. Esta es una de mis favoritas porque se puede detectar fácilmente cuando, por ejemplo, te comunicas con otra persona, por supuesto, en su idioma materno. ¿Y qué es la fluidez verbal? Pues básicamente la capacidad que tiene la persona de expresarse de forma eficaz, con un amplio vocabulario, ágil, también muchas veces, sabiendo jugar con las palabras, con los significados, estableciendo relaciones lógicas también muchas veces entre las palabras. Y por poner dos ejemplos, Ben Shapiro, que más allá de sus ideas políticas es una persona extremadamente inteligente, que apenas con 6, 7, 8 años tocaba el violín, que era absolutamente increíble, y que cuando, por ejemplo, sale en público y tiene que enfrentarse a preguntas en directo por parte de personas que muchas veces van en contra de sus propias ideas, él es capaz de generar respuestas muy ágiles, muy afiladas, muy precisas y debatir, ¿no?, en directo de manera súper eficaz. Por otro lado, Jim Carrey también como humorista, cuando a veces, por ejemplo, lo ves en alguna entrevista, también se detecta fácilmente que la capacidad que tiene para expresarse, para profundizar, para dar un giro de tuerca muchas veces a los argumentos o a las ideas que se están poniendo sobre la mesa, denotan constantemente una alta inteligencia y una, por supuesto, fluidez verbal. Y seguro que alguno ya lo habrá pensado. Y sí, la tercera señal es el humor. El humor guarda una altísima correlación con la inteligencia. Y esto se debe a que el humor, para generarlo, se requieren capacidades como jugar con las palabras, agilidad mental, velocidad de procesamiento, empatía social, porque claro, recordemos que para yo hacer un chiste bueno, tengo que ponerme en tu piel e imaginar o intuir al menos qué cosas te pueden hacer gracia a ti. Y coger la información de la realidad, muchas veces jugar con ella, llevarla al absurdo, doblarla lo suficiente, ¿no?, para hacer una devolución que haga reír al otro. Y ese proceso, cuanto más rápido es y más eficaz es, normalmente es porque más inteligencia hay. En cuarto lugar, podemos señalar los estudios que vienen a asociar la curiosidad con la inteligencia. Y sí, efectivamente, las personas más inteligentes tienden a ser mucho más curiosas. Esto probablemente se deba a que una persona curiosa es alguien que disfruta aprendiendo, es alguien que disfruta adquiriendo nueva información y sabe jugar con ella, ¿no? E incluso es capaz de profundizar en aquello que ve.
Porque en definitiva, una persona curiosa es también alguien que sabe ver más allá, ¿no? No basta simplemente con ver, por ejemplo, una película y entenderla, sino que quiere saber cómo se ha grabado un plano, cómo se han tenido, por ejemplo, que formar esos actores para interpretar esos papeles, por qué se han decidido esas ropas y no esas otras, por qué la estructura de esa narración o de esa película es de esa forma. Es decir, es siempre ver más allá de lo que la persona se está viendo a simple vista. Esto probablemente también genere un círculo virtuoso, es decir, cuanto más curioso soy desde más pequeño, más fácil es que yo con el tiempo vaya entrenando mi inteligencia, mis capacidades, aprendiendo, absorbiendo información, aprendiendo a relacionarla y en definitiva a luego puntuar mucho más alto en un test de inteligencia. También podría haber una relación a la inversa. Los niños a los que más se les ha fomentado la curiosidad también son niños que se han podido desarrollar mucho más a nivel intelectual, de tal forma que podríamos establecer una relación bidireccional. Las personas más inteligentes tienden a ser más curiosas, pero también las que pueden ser más curiosas son más inteligentes. En quinto lugar tenemos la capacidad de razonamiento. Esta es probablemente una de las capacidades más estrechamente relacionadas con la inteligencia. ¿Por qué? Porque básicamente se relaciona con qué capacidad tienes tú de, con una información dada, llegar a conclusiones nuevas, ya sea a través de procesos deductivos o inductivos. Y además, por supuesto, estas soluciones o conclusiones suelen ser creativas e innovadoras en las personas especialmente inteligentes. Te puedo proponer un test muy rápido que a veces se utiliza de manera fácil para medir la inteligencia de alguien. Y es, si yo te doy un clip, dime en 60 segundos cuántas cosas puedes hacer tú con ese clip. ¿Cuántas funciones creativas podrías sacarle a ese clip? Entonces se ve que las personas altamente inteligentes son capaces de evocar muchas funciones distintas a un clip en muy poco tiempo. En sexto lugar estaría la memoria. Hoy en día, bastante atrofiada por el tema de las pantallas y el uso de Google, pero es cierto que la memoria, hasta hace no mucho, se ha relacionado muy estrechamente también con la inteligencia. Al final, la memoria también nos permite conservar la información para luego poder jugar con ella. Es decir, si tú eres una persona, por ejemplo, muy inteligente, pero por un problema neurológico pierdes tu memoria, automáticamente no podrías desarrollar la mayoría de funciones que necesitas en el día a día. Entonces tu inteligencia, al menos a niveles prácticos, se vería muy mermada. Por eso, aunque muchas personas son reacias de asociar inteligencia y memoria, la verdad es que la memoria es una capacidad muy útil para el cerebro y por supuesto para la cognición humana. Esto, por ejemplo, se puede ver con un paralelismo en el ordenador. Tú puedes tener un procesador muy grande, pero si te falta memoria, ya sea RAM o incluso memoria interna, puedes tener problemas de procesamiento de la información. En este sentido, y salvando las distancias, el cerebro humano funciona un poco igual. Y además tenemos que entender que la memoria no es solamente la capacidad de meter información en un cajón, sino que también es la capacidad de coger cuando yo necesito la información más precisa posible que está dentro de ese cajón. Entonces, la memoria en sí también es tener un gran cajón lleno de contenido, bien organizado y que entre y sale muy ágilmente de ese cajón. Como séptima señal, tenemos la capacidad que tiene alguien para hacer varias tareas a la vez, de manera eficaz, por supuesto. Y esto se debe a que hay una alta correlación entre la capacidad que tiene alguien de usar su memoria de trabajo. Para quienes no lo sepan, la memoria de trabajo es esa memoria que te permite sostener en la mente información que estás utilizando tú en ese momento para poder ejecutarla. Por ejemplo, esto pasa tanto en los cálculos matemáticos como cuando estás cocinando y estás calentando varias cosas al mismo tiempo y tienes que tener en mente varios tiempos y varias medidas al mismo tiempo. Pues bien, esta memoria de trabajo se utiliza mucho también cuando alguien está haciendo varias cosas a la vez. Entonces, las personas que tienden a hacer de forma eficaz varias cosas al mismo tiempo demuestran una alta capacidad cognitiva y por ende una alta inteligencia. Y por último tenemos el pensamiento crítico. Y es que hay diversos estudios que demuestran que las personas con una alta capacidad de pensamiento crítico, que son capaces de desprenderse o alejarse en la medida de lo posible de los heurísticos o de los sesgos emocionales, ideológicos, políticos, y que son capaces de sobreponerse a todo eso, tomar algo de perspectiva y hacer un análisis crítico de las ideas y de la lógica subyacente, son o tienden a ser mucho más inteligentes. Esto, por supuesto, no solamente es ser capaz de analizar los argumentos e ideas de las otras personas de manera objetiva, sino también los propios, llegando a conclusiones basadas en la evidencia y al conocimiento. Y por último, me gustaría señalar que a la hora de interpretar o medir la inteligencia en una persona es también importante tener en cuenta el momento en el que se encuentra. La carga emocional, los problemas que puede tener esa persona en ese momento o incluso las características de la prueba y la ansiedad que le puedan generar puede influir notablemente en la prueba. Y bueno, hasta aquí las 8 señales para detectar que una persona es inteligente basadas en la evidencia. Dejo
todos los estudios abajo en la descripción, aparte de haber puesto las imágenes. Y un abrazo y nos vemos pronto.